Buenas a todos y a todas, buenas tardes y buenos días para los que nos veis desde Latinoamérica. Encantada de poder compartir este ratito con todos ustedes y espero que poder transmitir pues una de mis grandes pasiones, que es el poder trabajar con las familias en el contexto natural, familiar, con pequeños y pequeñas con diversidad funcional. Como os decía Alicia, ese es el propósito de este ratito, ¿no? Hablar de la diversidad y de estas claves de intervención en el contexto familiar. Y vamos a comenzar con estas frases que para mí pues son fundamentales para poder comprender, ¿no?, esas emociones que pueden sentir los papás y las mamás en el momento de poder recibir la noticia de que su pequeño o su pequeña soñada pues llega con algo más bajo el brazo de lo que esperaban. Estas frases dicen: soy madre, soy padre, tengo una vida en mis manos, te he deseado y amado desde mucho antes de concebirte, mi conexión contigo es anterior y ahora, aún habiendo roto el hilo que nos conectaba, sigo unida a ti en cuerpo y alma. Pero no eres mi hijo soñado, no eres quien esperaba. Ese momento en el que se recibe la noticia y tenemos que reestructurarnos para poder recibir al hijo que llega, ¿no?, al hijo o la hija que llega. ¿Qué es lo que vamos a ver en este ratito? Pues vamos a ver ese recibimiento de la noticia, como os comentaba, la importancia tan grande que tiene el momento y el modo en el que recibimos la noticia de esa diversidad, el acompañamiento, la importancia que tiene el acompañamiento desde nuestra postura como terapeutas, tanto en psicología como en acompañamiento familiar dentro del ámbito de la educación reglada o dentro del ámbito de la terapia desde la psicopedagogía. Y como último punto vamos a ver la importancia que tiene y los beneficios que tiene la intervención dentro del contexto natural. Empezamos por lo más importante, el momento de recibir el diagnóstico, ¿no? Hay varios momentos en los que podemos recibir este diagnóstico. Las mamás y los papás pueden recibir el diagnóstico, puede ser durante la gestación, en las revisiones en las que vamos teniendo durante el periodo gestacional, ¿no? Y entonces llega un punto en el que podemos recibir esa noticia de que nuestro pequeño, nuestra pequeña viene con algún diagnóstico, alguna discapacidad. Es posible que también recibamos la noticia, las mamás y los papás reciban la noticia en el momento del parto, y también es posible que puedan recibir la noticia durante los primeros años de vida de nuestros pequeños y nuestras pequeñas, ¿no?, los pequeños con los que nos vamos a encontrar. ¿Cómo vamos a recibir esa noticia, ¿no?, que es al final lo más importante y lo que realmente puede llegar a marcar la diferencia entre la evolución de unos papás y de otros, y unas mamás y de otras, ¿no? Quiero compartiros estos dos vídeos para que podamos ver la diferencia que tenemos entre recibir un diagnóstico de una manera y recibir un diagnóstico de otra, ¿no? Soy mamá de 3 hijos varones. Ellos me enseñan cosas todos los días. Augusto, el del medio, es el que más me enseñó a desdramatizar. Tiene 10 años, tipo curioso, su plato preferido son los ravioles. No le gustan los caramelos y tiene síndrome de Down. ¿Qué podía hacer yo frente a esa realidad? Bueno, decidí desdramatizar nuestra vida. Al fin y al cabo, a todos los chicos no tienen que gustarle los caramelos.
Cuando nació Augusto, mucha gente se acercaba al hospital y me decía, ¿cuánto lo siento? Por suerte, mucha más cerca me decía, no le des bola, no pasa nada. Y tenían razón, no pasa nada. Claro, esta actitud mía tiene que ver mucho con la manera en la que el pediatra me dio la noticia. Entró a la habitación a los 20 minutos de que me llevaran a la misma y me dijo, te felicito, está todo bien, es un sol y tiene síndrome de Down. Gracias a mi experiencia, por recomendación... Como veis, es una manera, ya el título lo dice, ¿no? Desdramatizar la discapacidad. Vamos a ver el otro vídeo, a ver qué diferencias podemos encontrar. ¿Quiere jugar con otros niños? No, la verdad es que no. ¿Juega con juguetes, muñecas? Le encanta romper cosas. ¿Y aún no habla? ¿Qué edad tiene ahora? 4. 4. 4 años. No, aún no. Estoy segura de que está pasando una fase, pero... Es evidente que su hija es autista. Autista. No estoy Esquizofrenia familiarizada. infantil. ¿Esquizofrenia? ¿Y cuándo cree que lo superará? ¿Cuál es el siguiente paso para...? Solemos recomendar una institución. ¿Durante cuánto tiempo? No sé si eso me gusta. No quisiera perderme sus primeras palabras. Es muy probable que no hable nunca. Y me temo que no tenemos un tratamiento. Me refiero a ingresarla en un centro especializado. Pero... fue un bebé perfectamente normal y después cambió. Así que quiero saber cómo. ¿Por qué? No sé si podría llamarme su marido. Mi marido es un hombre muy ocupado y yo me gradué en Harvard. Explíquemelo. Lo siento. Es posible que pueda deberse a una cierta falta de vínculos con la madre. Que en una fase crucial la madre se mostró fría, distante, cuando el niño más necesitaba del afecto físico. Pero no fue eso lo que ocurrió. Tenemos otra hija y no es como ella. Y la traté exactamente igual. Temple me rechaza y yo quiero abrazarla, pero ella no me deja. Se supone que es por mi culpa, así que dígame cómo puedo corregirlo. Como le he dicho, le recomiendo que la ingrese en un centro. Aquí tiene una lista de los centros que recomendamos. Como veis, hay una diferencia sustancial, ¿verdad?, entre una situación y la otra. Estamos viendo el recibir la noticia en el momento del parto, ese médico que es capaz de empatizar con esa mamá y le explica que tiene un hijo precioso, que es maravillosa, le da la enhorabuena. Pero sin embargo, en el otro caso estamos viendo, afortunadamente esto ya no pasa con el diagnóstico del autismo. Esto está basado en hechos reales, pero de hace muchísimos años. Y en este otro caso, la manera de dar la noticia pues es poco empática, se tiene en poca consideración a la mamá y las circunstancias, y esto pues puede marcar, ¿no? Podemos ver que puede marcar la evolución de esa mamá o de ese papá. Podría hacerlo, ¿verdad?, de una manera o de otra. ¿Y qué nos pasa en este momento? Pues que nos presentamos ante una fase de duelo, porque el duelo, según su definición, pues es el proceso, ¿no?, psicológico que se produce tras una pérdida, una muerte, un abandono, una ausencia, es una herida que tiene que cicatrizar, ¿verdad? Pero
aquí en realidad no hay una pérdida real, ¿no? No hay una muerte, no hay un abandono, pero sí hay en cierto modo parte de una pérdida, de una ausencia, ¿no? Ese niño, esa niña, en este caso, que se estaba desarrollando adecuadamente, o ese bebé esperado, no es lo que nosotros estábamos idealizando, ¿no? Lo que esa mamá y ese papá idealizaban en su cabeza durante todos esos 9 meses de gestación. De repente se encuentran con esa sorpresa que sale de la normalidad, esa palabra, ¿no?, que nos envuelve a todos. Y necesitan deshacer toda esa idealización para poder volver y poder mirar a ese hijo que tienen delante, ¿no? Y para eso necesitan pasar por todo este proceso de duelo. Durante ese proceso de duelo nos vamos a encontrar diferentes fases, como vemos aquí, ¿no? La negación, el enfado, la parte de la negociación, el miedo, la depresión y, por último, la aceptación, ¿no? La negación es el negar que no sea posible que está pasando lo que está pasando, ¿no? Lo vemos sobre todo en el segundo caso, en el que no es posible, mi otra hija es normal, yo no he hecho nada diferente, ¿no? Estamos ante esa negación insistente y contundente de lo que está sucediendo, aunque sepamos que no, por mucho que lo neguemos, es la realidad, ¿no? Somos incapaces de aceptarla y a veces nos puede bloquearnos y puede hacer que nos sintamos incapaces para poder avanzar y dar cabida a ninguna emoción, ¿no? Nos quedamos ahí, en esa parte. Después entraríamos en la fase del enfado, esa rabia ante esta situación, sentimos ira, nos enrabietamos ante lo que no es esperado y lo que no deseamos, porque lo primero que deseamos y lo que más deseamos es que nuestro hijo y nuestra hija esté bien, ¿no? Es lo que primero van a desear esos papás y esas mamás, que sus pequeños estén bien. Entonces ese enfado puede ayudar también a poder desbloquear y puede ser desencadenante para poder pedir ayuda y para poder empezar a gestionar la situación que están viviendo. Entraríamos después ante una fase de negociación en la que intentamos solucionar de cualquier modo y poder revertir la solución. Nos encomendamos a lo que sea, ¿no? Queremos negociar con lo que sea y de cualquier manera para poder revertir la situación que se está desencadenando, ¿no? Nos esperanzamos, puede que sí, puede que no sea tan grave, puede que... Entonces esto también es normal, está dentro de la normalidad, pero tenemos que ser muy conscientes de que los papás y las mamás no pueden estar en esta fase durante mucho tiempo porque podría ser perjudicial y agotador para ellos, ¿vale? Después entraríamos ante ese miedo y la depresión, ¿no? Posible depresión, la tristeza por lo que está sucediendo, el miedo provocado por la incertidumbre del futuro, de lo que va a pasar, el dolor, incluso el vacío del hijo esperado que no está, que es otra realidad, ¿no? El agotamiento ante cualquier actividad, ¿no? Se puede ver en diferentes síntomas, que se siente agotada, agotado. Tenemos frases que son lapidadoras ante la vida: ¿por qué me toca a mí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Tocamos fondo en este momento y esto a veces es lo que nos ayuda a poder darnos el empuje y les da el empuje a las mamás y a los papás para poder tirar hacia adelante y coger impulso. Y por último entraríamos en la última fase del duelo, que es la aceptación. El saber que aunque es duro, es doloroso, es una realidad difícil de afrontar, la aceptamos. La aceptamos y decimos: ahora nos tenemos que poner en marcha, nos tenemos que poner manos a la obra, tenemos un hijo, tenemos una hija y tenemos que seguir adelante, y con mucho esfuerzo y también con trabajo personal reconocemos esos obstáculos, ¿no?, que nos va poniendo la vida y hace que vayamos superándolo para poder afrontar y saber que esa pérdida, ¿no?, pues también es parte de la vida.
Y ante esta situación que viven los papás y las mamás, nuestra postura es de ese acompañamiento, ¿no? Saber que tienen que pasar por ese duelo, que es totalmente necesario transitar por ese duelo, que habrá papás y mamás, familiares, que lo hagan de una manera más superflua, otros familiares que lo hagan de una manera mucho más consciente y mucho más intensa, a otros que les cueste más. Entonces tenemos que hacer ese acompañamiento en el duelo y respetar los tiempos de cada uno de los miembros de esa unidad familiar, ¿vale? Tenemos que ser muy conscientes que nuestro papel también es de poder contemplar a cada uno de los miembros de la familia. Si existen hermanitos o hermanitas, también contemplarlos en ese proceso, ¿no? Ahora toca dejar ir al hijo soñado, a ese hijo que soñábamos, y poder disfrutar y soñar con el hijo que tenemos en nuestros brazos y valorar y poder valorar todo lo que hemos logrado y todo el proceso que estamos viviendo, ¿no? Y súper importante, como lo veíamos en el primer vídeo, dar la enhorabuena a esos papás y a esas mamás por esa paternidad y esa maternidad de recién estrenada. Es muy importante que ellos se sientan pues como cualquier otro papá y mamá que necesita recibir esa enhorabuena después de todo el proceso de la gestación, del embarazo, del parto, recibir la enhorabuena y recibir la buena noticia de que su hijo tenga el diagnóstico que tenga, está con él, está en sus brazos, y eso es motivo de felicidad también, ¿no? Y por supuesto valorar al menor, ¿no? Nuestra postura también de acompañamiento, de valorar al menor, al pequeño, a la pequeña que tienen, ¿no? El poder decir, igual que decía este doctor a su mamá, ¿no? Tu hijo es un sol, es precioso, es maravilloso, y además tiene síndrome de Down. Pero lo primero que te digo es que tienes un hijo precioso, que es un sol, que es maravilloso, ¿vale? Y después ya te añado. Basándonos en el respeto, siempre, como decíamos al principio, acompañar, guiar, dar la mano, pero siempre, siempre, siempre respetar los ritmos, respetar los momentos de ira, de agotamiento, de poder expresar todas las emociones que le produce esta situación, ¿no? Y no entrar en juicios de valor. Nunca vamos a saber nosotros como terapeutas cómo se puede sentir esa mamá o esa papá, a no ser que lo podamos vivir, a no ser que lo vivamos en nuestras propias carnes. Y esto es muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta. Y nunca comparar a una mamá con otra, otro hijo con otro hijo, ¿no? No entrar en esa dinámica, que en muchos casos entra la propia sociedad, ¿no? Y nuestro papel ahí es la de frenar esos momentos. Ese acompañamiento tiene que estar basado también en el poder crear un apego seguro para dar valor a la realidad actual, ¿vale? Es muy importante darle importancia que tiene a este apego, ¿no? Y entonces, ¿esto cómo lo podemos hacer? Pues poder propiciar momentos en los que hacerles caer en la cuenta de lo maravilloso que es compartir esos momentos con su hijo y con su hija, o con su hija. El hacerles partícipes de qué maravilloso es compartir el momento del baño, qué maravilloso es poder compartir con tu hijo, con tu hija, un ratito de masaje infantil que le alivia, que le estimula, que le agrada, que te sonríe, qué maravilloso la mirada que te está echando, cómo le miras tú a tu pequeño o a tu pequeña, qué maravilloso poder jugar, ¿no? Esos momentos de lactancia artificial o maternal, independientemente de la elección de la mamá o el papá o de las circunstancias, que también la propia discapacidad puede condicionar el tipo de lactancia que acabe siendo, ¿no? El darle la importancia a ese momento de alimentar, de proporcionar alimento a nuestro hijo y no quedarnos solamente en el mero hecho de lo que es la transmisión de alimentos, sino el momento de apego que estamos propiciando, que está propiciando la mamá o el papá en el caso de compartir la lactancia artificial, las miradas, las sonrisas, el poder acariciar, los gestos, ¿no? Y lógicamente toda la parte de los cuidados básicos, ¿no? Del pequeño. Y luego, por otro lado, ¿no? El poder hacerles caer en la cuenta a esos papás y esas mamás la importancia de poder hacer tribu. ¿A qué me refiero con hacer tribu? A que se den cuenta de todas las personas que pueden tener detrás, a las que ya tienen y a las que pueden llegar a conocer.
Es muy importante que se dé cuenta que tienen a iguales en edad, ¿no? Cronológicamente, como la familia, con los amigos, con los que pueden compartir sus dificultades, sus preocupaciones, sus alegrías, sus penas y sus ocupaciones dentro de la propia crianza, dentro de las dificultades que tiene la propia crianza en sí, y añadiéndole las preocupaciones que podría tener la crianza dentro de la diversidad funcional, ¿no? Contar con círculos de profesionales en donde puedan acompañarnos dentro de este proceso de duelo en el que podemos estar, de asimilar esa acomodación familiar, ¿no? Dentro del diagnóstico, el poder recibir esa terapia a nivel individual y contextualizada de la que vamos a hablar más adelante, ¿no? La terapia individual, terapias de grupo, donde poder compartir con otras familias que están viviendo también por la misma situación que ellos y ellas, y lógicamente los círculos asociativos que van a ayudar mucho a las familias, para las asociaciones, las fundaciones, dentro de la discapacidad o de la diversidad funcional que pueda tener el menor, puede ayudar muchísimo para poder crear círculos de confianza donde poder compartir estas emociones y estos sentimientos. Y también, pues lo que os decía, ¿no? Para poder compartir, para poder comprobar que no somos los únicos que estamos pasando por esto, ¿no? Que las familias no son las únicas, para poder compartir vivencias que enriquecen, crecer, aprender, abrir nuevos caminos, nuevas experiencias, recibir apoyo, incluso conocer nuevos miembros iguales para poder generar amistades, ¿no? Aprender con ellos y aprender de los propios menores. Y entraríamos en las partes de la intervención, ¿vale? Como terapeutas podríamos empezar a intervenir. Y hay 3 pilares que tenemos que tener muy, muy presentes, que van a ser el sustento de la intervención centrada en la familia y en contextos naturales. Estos pilares son, por un lado, la andragogía y la pedagogía, por otro lado, la teoría bioecológica de Bronfenbrenner, y por el otro lado, la acomodación familiar. La andragogía y la pedagogía, que como os decía, va a ser los pilares que vais a ver, ¿no? Vamos a ver juntos, que va a sustentar la intervención centrada en la familia. La andragogía y la pedagogía, por un lado tenemos la andragogía, que es el ámbito de la educación que estudia al individuo adulto, ¿no? Y el aprendizaje siempre en el adulto, cuando quiere empezar a aprender, ¿no? Siempre hay una finalidad, quiere aprender por algo, ¿no? Hay una motivación que está ya intrínseca en la propia persona adulta, no hay que incentivarla del mismo modo, y aprende de una manera más certera por este motivo, ¿no? Quiere cumplir un objetivo, siempre hay un objetivo de por medio. Suele tolerar mucho mejor los aprendizajes lentos, ¿no? El ver que el aprendizaje tiene su proceso y tiene un resultado que a veces conlleva un proceso lento, y estamos contando con un nivel competencial y de habilidades ya trabajado con anterioridad, ¿vale? Eso por un lado sería la andragogía, que sería la parte de los papás y las mamás. Esta es la parte que aplicamos con los papás y las mamás nosotros como terapeutas. Y por el otro lado tenemos la parte de la pedagogía, que es la que aplicaríamos con los menores, que es la ciencia que estudia la práctica educativa en los diferentes ámbitos educativos con los menores, especialmente con los menores. Y requiere ir conociendo el desarrollo evolutivo, todos los hitos evolutivos que tiene que ir cumpliendo ese menor para poder ir adquiriendo diferentes aprendizajes. Y hay una motivación que tiene que incentivarse por parte de la persona que está enseñando, ¿no? Que está educando. Ahí tienes que tener siempre en cuenta que tienes que incentivar esa motivación en el menor. Y nosotros estaríamos como terapeutas en el centro. El terapeuta sería la guía de ese proceso y la unión entre esa andragogía y esa pedagogía para poder dar la información y el aprendizaje necesario a los papás y las mamás, y al mismo tiempo poder guiar a los menores en su aprendizaje, teniendo en cuenta todos esos hitos evolutivos y el desarrollo evolutivo, además del conocimiento sobre esa discapacidad, como veremos más adelante, ¿vale? Trasladar esos aprendizajes a los papás y a las mamás, y esa sería la figura del terapeuta como guía de todo el proceso.
Como veíamos antes, el segundo pilar de esta intervención sería la teoría bioecológica del desarrollo de Bronfenbrenner, en donde, como vemos en esta imagen, el niño o la niña lo marcamos en el centro y va a estar rodeado de diferentes sistemas que van a influir directamente en él o en ella. Y ella o él, perdonad, van a influir directamente también en cada uno de esos sistemas. Si vemos el mesosistema, ¿no? Tenemos a la familia más cercana, el núcleo familiar, tenemos la escuela, tenemos el centro médico, tenemos el vecindario, o sea, sería el núcleo más cercano al niño o la niña, que lógicamente van a influir de manera directa en él y él en cada uno de esos sistemas. Después el exosistema sería un poquito más allá, ¿no? Esa familia extensa, los abuelos, los tíos, los primos, los amigos, los amigos del vecindario, las terapias que pueda recibir más allá de la escuela, ¿no? Las noticias. Y por último tendríamos el macrosistema, que pues serían ya las creencias, la cultura, el nivel socioeconómico de la familia y del menor, lo que es la sociedad, ¿no? Toda la parte externa. Y como decíamos, pues cada uno de ellos va a influir en el niño y va a ser cambiante, siempre va a ser cambiante. ¿Por qué? Porque dependiendo, por ejemplo, incluso de la parte más externa, como puede ser el sistema económico, por ejemplo, socioeconómico de la familia, va a influir directamente en el menor, porque va a depender de ello que pueda recibir, por ejemplo, más o menos terapias, ¿no? Va a influir la sociedad, que sea más excluyente o menos excluyente, va a influir en él y en su futuro de una manera muy directa. Y él o ella también va a influir en esa sociedad, porque puede contribuir y va a ser un agente que contribuya sí o sí a que esa sociedad pueda ser más inclusiva y menos excluyente, ¿no? Para que se les vea y se cuente con las personas con diversidad funcional en ellas, ¿no? Y así podríamos detenernos en cada uno de los sistemas y poder ver que, lógicamente, la influencia es bidireccional en todos los sistemas. Y por último tendríamos el tercer pilar, que sería la acomodación familiar. Guralnik nos define 4 aspectos que pueden dificultar esta acomodación familiar. ¿Qué es la acomodación familiar? La acomodación familiar es el proceso por el que pasan todas las familias en el momento en el que es ampliada, en el momento en el que se decide tener hijos. Esa acomodación familiar o no se decide tener hijos y se decide la familia que se quiere tener. Se produce una acomodación, una reestructuración de ese modelo, ¿no? De pareja única y exclusiva en el caso de tener hijos, por lo que estamos viendo, ¿no? Única y exclusiva dedicación del uno al otro con nuestros núcleos de amigos, amistades, un núcleo social, a que ahora tenemos una persona a nuestro cargo que depende de nosotros y nosotros tenemos que estar pendientes de él o de ella de una manera constante y continuada durante todo el periodo de nuestra vida, de ese momento en adelante. Y eso se produce una acomodación, un ajuste, ¿no? Nos amoldamos y vamos creando nuestras propias rutinas, nuestro valor, ¿no? de familia. Y esto, en el caso de tener un hijo con diversidad funcional, Guralnik nos dice que hay 4 aspectos que pueden dificultar esa acomodación familiar, que sea más difícil todavía de lo que ya es de por sí cuando uno decide tener hijos, ¿no? Uno de los aspectos es el poder obtener información relativa al desarrollo y la salud de sus hijos, de su hijo o de su hija en particular. Necesitan obtener esa información y hay veces que ese proceso no llega del modo en el que ellos quieren o esperan. Entonces eso dificulta esa acomodación y hace estar a la espera y crea una incertidumbre, ¿no? Como hablábamos anteriormente.
Hacer frente a la angustia que se genera a partir de la noticia, como veíamos antes, ¿no? Ese proceso de duelo que van a vivir los papás y las mamás cuando reciben la noticia de esa discapacidad, de ese diagnóstico, y que tienen que transitar por todas esas emociones, ¿no? Y entre ellas esa angustia, esa incertidumbre, ese miedo, esa ira, como veíamos antes. Otro de los aspectos que puede dificultar es que ante esta situación de tener un hijo con diversidad funcional, en muchos casos las familias optan por recurrir a realizar una mayor demanda de recursos y de servicios externos a los ya naturalmente establecidos en cualquier núcleo familiar, ¿no? Si tenemos otro hijo y normalmente va a clases extraescolares por las tardes para poder ayudar, por ejemplo, en la conciliación familiar, además nos podemos encontrar que con este pequeña con diversidad funcional tenemos que contar con que vaya a unas terapias u otras para poder beneficiar el desarrollo evolutivo del pequeño, ¿no? Y eso hace que se estresen las rutinas de la propia familia, ¿no? Y se alteren. Y por último, sí que es cierto que en la mayoría de los casos estas familias demuestran una falta de autoestima y de confianza en sus propias en sus propias posibilidades educativas como mamás y como papás. Se ven indefensos ante esa realidad por el desconocimiento y por la falta de información, y en ocasiones pueden sentirse incapaces de poder criar a ese hijo y esa hija, ¿no? Entonces es muy importante también contemplar este aspecto. ¿Y cómo vamos a intervenir? Pues la intervención iría dirigida a poder aumentar esa sensibilidad de cara a las posibilidades y las competencias de su hijo. Esto quiere decir que no nos vamos a quedar solamente en la etiqueta del diagnóstico de la diversidad funcional, sea cual sea, sino que tenemos que trabajar con ellas y que sean capaces de poder ver todas las posibilidades que tiene su hijo o su hija, ¿no? El poder ver todas las competencias, de lo que es capaz, que ellos puedan ver y valorar de lo que es capaz, ¿no? Poder estimular esa participación del hijo en las rutinas familiares, en todas las rutinas diarias, que el diagnóstico y esa etiqueta no bloquee la posibilidad de participación de ese niño o niña en el ámbito familiar, ¿vale? Que sea capaz de poder participar en todas las rutinas como cualquier otro hijo, dependiendo del momento evolutivo que tenga, de la edad y de sus capacidades, ¿no? Pero que sea capaz de, que le demos la oportunidad de poder participar en todas esas rutinas. Promover en la familia actitudes y valores sensibles a la diferencia. Ellos lo están viviendo en persona, en la propia persona, y tienen que conocer otras diferentes realidades que les pueden rodear de las diferencias y que puedan ser motivadoras para ellos. No anteponernos nuestro saber experto, nunca jamás anteponer nuestro saber experto al saber educativo de las propias familias, porque esto va a dificultar el aspecto anterior que veíamos, ¿no? De esa falta de autoestima y de capacidad educacional que sienten en muchos casos las familias, ¿no? Y va a crear una dependencia hacia el terapeuta. Y eso es lo último que queremos. Nunca jamás vamos a buscar eso dentro de la intervención centrada en la familia en contextos naturales. La familia es el pilar fundamental dentro de esta intervención, y ellos son los que conocen más que nadie a su hijo o a su hija, y esto nunca jamás se nos puede olvidar como terapeutas, ¿vale? Nosotros sabemos sobre el desarrollo evolutivo, sobre la discapacidad en concreto, sobre las dificultades que se pueden encontrar, sobre las capacidades que se pueden encontrar, y vamos a poder aportar en todo ese desarrollo, pero nadie conoce mejor a ese niño o a esa niña que esa mamá y ese papá. Y eso lo tenemos que tener siempre, ¿no? Súper claro. Incidir en factores de protección, marcar factores que puedan proteger a esa familia y que les ayude a la propia dinámica familiar, a esa acomodación familiar, ¿no? El saber que puede contar con redes de apoyo, que hay que los familiares pueden estar ahí, que pueden contar con ellos, crear de estilos de afrontamiento con ellos ante el estrés que puede ir apareciendo en los diferentes momentos, poder crear estilos de afrontamiento con ellos que puedan ayudarles, ¿no? Y todo eso van a ser factores de protección para toda la familia
y lógicamente se va a ver beneficiado el menor. Y entonces entraríamos en lo que es la intervención y la atención centrada en la familia en contextos naturales. Y os voy a explicar los dos primeros pasos que se realizan con las familias antes de plantear los objetivos, o sea, para poder plantear los objetivos, mejor dicho, de trabajo con cada una de las familias y poder iniciar esa intervención basada en todo lo que hemos estado viendo anteriormente. ¿Qué implica la atención centrada en la familia y en el contexto natural? Pues implica que, como os decía antes, las familias y los terapeutas somos socios igualitarios. Nos posicionamos en el mismo nivel. Aquí no hay un saber experto, como decíamos antes. Tenemos unos conocimientos que las familias no poseen y que vamos a transmitir, pero somos iguales. Ante la intervención somos iguales. Y somos colaboradores necesarios. La familia es el colaborador necesario para poder facilitar y para poder mejorar las posibilidades del desarrollo del niño. Es el entorno que más posibilidades le va a dar, siempre. Esta intervención siempre es individualizada y es totalmente flexible y sensible a las necesidades de cada uno de los niños y de las niñas y de su familia, ¿vale? Nos vamos a centrar siempre en cuál es la demanda de esa familia, cuáles son los objetivos de esa familia, en particular con las circunstancias en particular de cada una de ellas, de cada uno de los miembros y en particular del menor. La identificación de esas necesidades se va a realizar con la propia familia siempre. No lo hacemos nosotros como especialistas, como terapeutas, desde ese saber experto, ¿no? Desde ese saber experto, sino que lo vamos a hacer con ellos, porque es importante saber cuál es esa preocupación y esa necesidad que tiene la propia familia. Por mucho que nosotros veamos que hay otras, vamos a priorizar las que tiene la familia, ¿vale? La intervención se centra en poder fortalecer y apoyar el funcionamiento familiar, ¿vale? Y poder generar oportunidades de aprendizaje dentro del contexto y que estén contextualmente medidas para el niño o la niña, ¿vale? Totalmente adaptadas a las características del niño o de la niña dadas por su propia condición y las provocadas por la condición del desarrollo evolutivo del pequeño o de la pequeña, ¿vale? Y vamos a potenciar su competencia, su adhesión y el compromiso con las actuaciones a realizar, ¿vale? Siempre va a haber un trabajo muy importante de pertenencia dentro de este proyecto, ¿no? Iniciamos un trabajo conjunto y necesitamos sentirnos importantes cada uno de los miembros y tenemos que crear equipo y ser equipo, ¿vale? Si en este equipo uno de las partes flaquea, pues el equipo se tambalea y tenemos que hacerles muy conscientes de esa necesidad, ¿no? Transmitiendo la competencia y el valor que tienen ellos y la importancia que tienen ellos en todo el proceso. Por otro lado, tenemos el papel del profesional, que es un poquito lo que os he estado contando con anterioridad, ¿no? Nuestro papel es sí, tenemos ese conocimiento, esa parte de experto en la parte evolutiva y en la parte de la discapacidad que se nos está planteando y que se nos está poniendo por delante, ¿no? Esa parte de diversidad funcional. Pero nuestro papel es de tutorizar y orientar a la familia. Debemos tutorizar e ir guiando esa cohesión, ¿no? De grupo y ese equipo para que ellos sientan que son parte fundamental. Nuestro papel es ir viendo qué oportunidades se pueden ir generando en cada uno de los contextos para que ellos de repente se puedan dar cuenta de esas oportunidades y puedan ir generando opciones de aprendizaje en esas oportunidades y en esos contextos, ¿no? Y en ese momento de las rutinas. Tenemos que generar esos entornos competentes, ¿no? De esa manera, poder ir viendo cada una de esas situaciones que pueden ser potencialmente desarrolladoras del aprendizaje del pequeño o de la pequeña, basada siempre, ¿no? en ese contexto. Y lógicamente vamos a ser corresponsables del programa de actuación, ¿vale?
Los papás tienen mucha responsabilidad, pero nosotros también. Y tenemos que irnos evaluando conforme va evolucionando el proceso de actuación, ¿vale? Y toda la intervención. Nuestra propia evaluación, el podernos evaluar a nosotras mismas, a nosotros mismos, o que un compañero o compañera pueda evaluarnos en todo el proceso de una manera constructiva, es fundamental para poder seguir aprendiendo y poder seguir creciendo en este proceso de intervención. Y ante todo esto hay dos frases que a mí me gustan especialmente, que es que para que exista el aprendizaje, ese aprendizaje del que veíamos, ¿no? Esa parte de pedagogía que veíamos y de andragogía, es necesario que el niño o la niña se expongan a actividades libres, repetidas y significativas, teniendo en cuenta su motivación, ¿vale? Lo hablábamos antes, el niño necesita una motivación, nosotros tenemos que ser ese motor motivador. Y además nos está diciendo esta frase que estas actividades tienen que ser libres, conlleva un componente de libertad, pero al mismo tiempo repetidas y al mismo tiempo significativas. Donde hay más libertad de actividades, donde hay más actividades repetitivas y donde hay más actividades significativas que en el contexto natural, en el contexto familiar, teniendo en cuenta estos contextos como la casa, la escuela, el parque, el centro de salud. ¿Dónde se producen más? En estos entornos. Aquí es donde más veces vamos a repetir una y otra vez el lavarme los dientes, vamos a repetir una y otra vez el poder cortar la tortilla para poder comer, vamos a repetir una y otra vez el echar el agua, vamos a repetir una y otra vez tantas y tantas y tantas acciones que no podemos dejar de tenerlo en cuenta y poder dejar de ver que es muy importante, ¿no? esta frase. Por eso me gustan tanto, actividades libres, repetidas y significativas. Y por otro lado, Catherine Le Courier nos dice que los niños aprenden en contacto con la realidad, no con un bombardeo de estímulos externos perfectamente diseñados. Tocar la tierra húmeda o mordisquear y oler una fruta deja una huella en ellos y en ellas que ninguna tecnología puede igualar. En este mundo tan tecnológico en el que está muy normalizado y es normal poder recurrir a las tecnologías, tenemos que darle valor a toda la parte de el contacto con la realidad y con la naturaleza. Es muy importante poder valorar todo eso y que seamos muy conscientes que los niños necesitan experimentar con sus propios sentidos también para poder aprender, ¿no? No solamente de lo que le dices y le cuentas y que tienen que hacer, sino que sean capaces de poder vivenciar esos aprendizajes. Y en casa, en la escuela, en el parque, vivencian aprendizajes constantemente, ¿vale? El contexto natural vuelve a primar en ese momento. Y ahora os voy a pasar a explicar estos dos pasos que para mí son fundamentales para la hora de iniciar esta intervención, ¿no? Por un lado empezaríamos con estos dos pasos, sería el de Ecomapa y la EBR, la entrevista basada en rutinas. Estos dos pasos son fundamentales para poder iniciar la intervención en el contexto natural, ya que es la manera que tenemos nosotros como terapeutas de poder recabar toda la información que necesitamos para poderla tener en cuenta a la hora de realizar la intervención durante todo el proceso, ¿vale? Y ahora iréis viendo un poquito por qué conmigo. El Ecomapa es de Hartman del 79, desde 1979, y es una herramienta que sirve para poder evaluar la relación de la familia con su ambiente y el contexto sociocultural, ¿vale? Es lo que veíamos un poquito antes de la teoría bioecológica, ¿no? Pues pasada a un mapa de la propia familia, en donde vamos a poder ver el núcleo principal familiar y todo aquello que le rodea. Es un instrumento que es totalmente dinámico y flexible porque estamos hablando de las relaciones personales
y con servicios de este contexto, de este núcleo familiar, y eso puede variar. Hay personas que por el tiempo pues dejan de estar, hay personas con las que ya no compartes la vida, hay personas que aparecen como nuevas amistades y hay que incluirlas en ese ecomapa y tenerlas en cuenta. Entonces esto nos va ayudando, ¿no?, a nosotros como terapeutas a conocer los aspectos que son más destacados de esa familia y de ese núcleo familiar. Y podemos visualizar esas relaciones que tienen y qué tipo de relación tienen con cada uno de esos entornos, ¿no? El entorno familiar, el entorno de las amistades, el entorno de los servicios, como veremos ahora, ¿no? Y como decíamos antes, se interviene, ¿no?, y se trabaja desde una perspectiva totalmente ecológica, ¿no?, de todos los aspectos, el trabajo, la escuela, el ámbito sociosanitario, las terapias que puedan recibir tanto los papás y las mamás como los menores, las relaciones con la familia extensa, con la familia más cercana, con sus amistades, qué tipo de amistades más cercanas, más lejanas. Y este sería un ejemplo que os pongo de ecomapa, en donde, como veis, en el centro tenemos a los convivientes de la familia. Si existiese el caso, si hubiese animales, por ejemplo, que convivan con ellos, pues también se incluirían en este núcleo. Es importante tener en cuenta también a los peludos y a los pececitos, porque son importantes por regla general para los menores y para los mayores también. Es un miembro más de la familia y hay que tenerlo en cuenta para también las relaciones. En este caso, pues nos encontramos con el papá, con la mamá y con la pequeña que tiene 3 añitos y presenta una encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿vale? Entonces, como veis, el ecomapa se divide en 3 partes, ¿no? Está el lado paterno, el lado materno y por otro lado estarían los servicios y los recursos con los que cuenta el núcleo familiar, ¿vale? En la parte de arriba pondríamos todas las relaciones que tiene el núcleo familiar con la familia cercana o más lejana en rango, pero que tienen relación directa. Y como veis, hay diferentes tipos de unión entre el núcleo familiar y el núcleo de cada uno de estos familiares o amistades, ¿no? El centro normalmente se dedica a las amistades, tanto laborales como de la infancia o de la escuela, de sus hijos, por ejemplo, que también se hacen amistades a través de ahí, ¿no? Y entonces, dependiendo de eso, vamos a ver un tipo de unión u de otra. Si la unión es firme, es gruesa y es bidireccional, es una relación sana, donde no hay tensión. Pero, sin embargo, si hay una relación discontinua, es porque hay cierta tensión, produce cierta tensión en el núcleo familiar y eso conlleva a que pues no sean unas figuras, en ocasiones puede ser que no sean unas figuras de apoyo como miembros de esa tribu que hablábamos anteriormente, ¿no? Porque crea más tensión que relajación y que distensión en ese núcleo, ¿no? Dependiendo de la relación vamos a utilizar un tipo de líneas o de otras, ¿vale? Como veis, en la parte de abajo vamos a poder decir y ver todos los servicios con los que cuenta, en este caso la menor, y en caso de la mamá también, que recibe terapia. Y entonces vamos a poder tener en cuenta a la hora de realizar nuestras intervenciones y de tener en cuenta las condiciones familiares que vive en estos momentos, todos estos aspectos, ¿no? Sobre todo cuando es tan amplio como, por ejemplo, este caso que estamos viendo, ¿no? En el que recibe diferentes atenciones de atención temprana, de terapia ocupacional, de estimulación, revisiones en el hospital, fisioterapeutas. Entonces, todo esto lo tenemos que tener muy presente porque somos un miembro más con el que la niña interactúa, la familia interactúa,
Y nosotros tenemos que estar también, en cierto modo, dependiendo de las terapias, coordinados con los demás terapeutas, sobre todo con la parte de atención temprana, terapia ocupacional y fisioterapia, para saber qué línea de actuación están siguiendo y qué línea, cómo podemos ir acompañando esa línea de actuación para poder beneficiar al desarrollo de la menor en este caso, y así también acompañar a la familia, ¿no? Es fundamental esa parte de coordinación dentro de nuestros papeles como terapeutas o como acompañantes familiares. El segundo paso, una vez que hemos terminado esta parte, ¿no? de hacer, esto normalmente lo hacemos en una misma sesión. Esta sesión suele durar unas 2 horas aproximadamente con la familia. Entonces realizamos primero la parte del ecomapa, donde vemos todo ese engranaje que va a ser nuestro apoyo visual, en el que podemos contar también a la hora de poder programar los diferentes objetivos, porque nos va a dar la información de todos los apoyos, esa tribu que la familia tiene detrás, y poder contar con apoyos hacia ellos en momentos en los que puedan necesitarlo, ¿no? Entonces tenemos ese mapa visual, ese ecomapa, que nos va a poder ayudar para poder recordarle a la familia, porque a veces ellos mismos no son capaces de caer en la cuenta porque se sienten muy desbordados y no quieren molestar en ocasiones, o simplemente que no caen en la cuenta, ¿no? Y entonces, después de realizar este ecomapa, entraríamos en la entrevista basada en rutinas, ¿no? En la EBR de Robin McWilliams. ¿Y qué son, no? ¿Qué es esa parte, no? ¿Qué son las rutinas? Pues es cualquier actividad que pueda repetirse o no repetirse durante la dinámica familiar. Es posible que se repita en el tiempo y es posible que no, pero sí está dentro del ámbito, se desarrolla dentro del ámbito familiar, ¿vale? El objetivo, ¿cuál es de la entrevista basada en rutinas? Es recoger el máximo información, toda la información que podamos sobre la familia, sobre el niño, sobre el entorno y sobre las dinámicas que realiza todo el núcleo familiar, ¿vale? Es muy importante. Como veis, es la entrevista basada en rutinas, entonces vamos a hablar de todas las rutinas que realiza y nos van a contar los papás y las mamás y las personas responsables, los tutores, todas las dinámicas que realizan juntos o por separado durante todo el día. ¿Qué pasos vamos a seguir durante la entrevista basada en rutinas? Pues lo primero que tenemos que hacer es preparar a la familia. Tenemos que informarles. Incluso poder informar al equipo docente si es necesario, para que podamos hacer una intervención realmente en todos los contextos naturales. Si podemos intervenir también dentro de la escuela, ya sería maravilloso. Entonces, si podemos hacerlo también con ellos, genial. Tenemos que contarles lo que es la entrevista basada en rutinas, que conozcan lo que es, qué pasos van a seguir y qué objetivo tienen, ¿no? El poder irle informando todo. El segundo paso sería que la familia nos va a informar sobre todas esas rutinas, esas dinámicas que hacen desde el momento en el que se levantan hasta el momento en el que se acuestan. Y el entrevistador va a revisar las preocupaciones y las áreas fuertes, ¿vale? Porque dentro de esa entrevista los papás y las mamás nos van a decir cuáles son sus preocupaciones y nos van a ir marcando esos momentos que son más confortables y esas áreas fuertes que tienen, ¿no? La familia es la que selecciona los resultados, ¿vale? Son ellos los encargados de seleccionar los resultados. Y la familia es la encargada de ordenar por prioridad esos resultados que hemos sacado. Siempre va a ser ella, con nuestra guía y nuestro acompañamiento, pero siempre van a ser la familia. Si vamos poco a poco en cada uno de estos pasos, ¿no? Sería informar a la familia, que es fundamental, que conozca todo el proceso, y también, por otro lado, es muy, 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 muy importante poder trasladar a los papás y a las mamás y a las personas responsables, porque hay momentos en los que, por ejemplo, también podemos encontrarnos con una familia que, además del papá y la mamá, o de la mamá y la mamá, el papá y el papá, tenemos a una cuidadora que se hace de cargo del menor durante el tiempo que los papás, las mamás están trabajando, ¿vale? Entonces es muy importante también tener en cuenta esa figura, que es fundamental para el niño,
porque es un referente para él, para el niño o la niña, y también para los padres, que es un apoyo fundamental y muy importante. Entonces vamos a tener que tener claro que este proceso también es importante que pueda estar esta persona presente. Se le informa de que vamos a hablar sobre las rutinas y de que pueden hablar y que pueden pensar, ¿no? Antes de que llegue el momento de la entrevista, pueden pensar en ello para poder prepararse un poquito y organizarse para si hay terapia, si hay extraescolares, etcétera, etcétera. Hay veces que en el momento de la entrevista pues no se acuerdan muy bien qué día le toca natación o qué día le toca lo que sea, ¿no? Entonces necesitan ese tiempito antes para poder organizar esa información. Y sobre todo, dejarles muy claro que van a hablar solamente de aquello que quieran. No vamos a invadir más allá de lo que ellos quieren. Esta parte también es súper importante porque también a ellos les hace relajarse y no sienten esa invasión, ¿no? Como tal, porque al final daros cuenta que tanto en el ecomapa como en la entrevista basada en rutinas estamos adentrándonos en la dinámica familiar, en todo su esquema, ¿no? Les estamos preguntando desde sus raíces, entonces, y en una parte muy emocional, entonces tenemos que respetar y hacerles ver que nosotros vamos a respetar hasta donde ellos quieran contar y lo que ellos quieran contar, ¿vale? Entonces esto lógicamente lo vamos a tener que llevar a cabo. Por mucho que necesitemos saber un poquito más allá, en momentos determinados tenemos que respetar que ese momento no es el adecuado para que esa familia nos lo cuente, que es posible que sea en otro momento y no pasa nada. Entraríamos en la parte de información de las rutinas, en las que la familia informa de las rutinas. Lo primero que nos van a decir es qué es lo que les preocupa, ¿vale? Lo primero que les vamos a preguntar es qué preocupaciones tiene la familia, que hay algo que les preocupa de manera consistente y repetida. ¿Y cómo empieza vuestro día? ¿No? La siguiente pregunta sería ¿cómo empieza vuestro día para poder iniciar desde el momento en el que se levantan? ¿Y qué hace cada uno en ese momento? ¿Qué hace el niño? ¿Cómo participa? ¿Qué implicación tiene? ¿Qué grado de autonomía? ¿Cómo se comunica el niño? Toda la parte del lenguaje, comunicación, relación social. Si el cuidador o cuidadora en ese momento se sienta... Con cuidador y cuidadora me refiero a papá, mamá o la cuidadora de verdad, la persona de los cuidados, la persona externa a la familia, ¿vale? Si se siente satisfecho con esa rutina, si piensa que se siente bien, si se siente demasiado preocupado, si se siente demasiado tenso, si le produce mucha ansiedad esa rutina, porque no termina de arrancar, porque ve que tiene que estar todo el rato pendiente, porque hay muy poca autonomía por parte del peque, ¿vale? Entonces vamos a ir preguntando todo eso. Y ante esto lo vamos a ir marcando. Tenemos dos maneras de poderlo marcar, ¿no? El poder marcar como algo muy positivo, como algo relevante, ¿no? A través del subrayado, una estrella, o también podemos marcar de algún modo eso positivo redondeando y con una estrella o un subrayado aquello que le preocupa demasiado y le produce mucha tensión, ¿no? O también lo podemos puntuar del 1 al 5, siendo 1 algo que no nos preocupa, que lo vivimos de una manera totalmente natural, distendida, disfrutamos, al 5, que es algo que nos produce mucha tensión, nos desequilibra, entramos en una falta de control de esa situación, incluso podemos llegar a actuar pues de una manera que no nos apetece ante esta situación, ¿no? Y después entraríamos cuando ya nos cuentan todo esto, ¿no? Pues terminaríamos la entrevista con 2 preguntas. Y sería que por la noche, cuando estás acostado, despierto y te sientes preocupado, ¿de qué te preocupas? ¿Qué es eso que te deja con ese ron ron antes de irte a dormir? Y si pudiera cambiar algo en su vida, ¿qué sería? ¿Vale? Esto es importante valorarlo porque también nos marca en qué momento está el papá y la mamá, en qué momento de todo el proceso de asimilación y de acomodación está el papá y la mamá.
Cuando terminamos de realizar toda esta entrevista, ya hemos llegado al final del día, ya hemos hablado del fin de semana, que tiene otro tipo de rutinas, entonces normalmente también hablamos de las rutinas de lunes a viernes, que es cuando hay las tareas escolares y cuando existe la escuela y tal, y las rutinas que pueden aparecer durante el fin de semana, el sábado y el domingo, que son rutinas mucho más extendidas, con unos horarios más flexibles, entonces lo podemos englobar en dos partes, ¿vale? Si queremos. Entonces, después de hacer todo esto, se produce la devolución de la información. Y entonces les mostramos nuestras notas a la familia y les damos el feedback de lo que hemos corregido. ¿Por qué? Porque es importante transmitir a la familia lo que nosotros estamos interpretando. Porque es posible que nos podamos equivocar en nuestra interpretación. Y es el momento de poder corregir en ese momento. Yo puedo hacer una interpretación de que algo no va del todo bien, y cuando le hago la devolución y el feedback a la familia me dice, no, si yo no quería decir eso, yo me siento estupendamente ante esto, no me refería a eso, me refería a esto otro. Pues estupendo. Variamos, modificamos en ese momento y podemos reconducir. Y es por eso que es tan importante. Y vamos a hacer hincapié en esos momentos, en esos puntos en los que hemos subrayado como preocupaciones o hemos puntuado como preocupaciones, dependiendo de la técnica que queramos utilizar. La familia selecciona esos resultados dentro de esos momentos en los que yo como terapeuta o nosotros como terapeutas le acompañamos, le decimos, mira, aquí has marcado, no, has dicho que te produce mucha tensión, en este otro también, en el momento del baño, en el momento de acostarse, en el momento de vestirse, en el momento de ir al cole, ¿no? Podemos ir marcándoles, pues después les vamos a recordar también cuáles son las áreas de preocupación que nos dijeron al principio, cuáles eran esas cosas que les preocupaban. Y les vamos a invitar a que reflexionen tanto de esos puntos que hemos subrayado, que hemos hecho hincapié, como de las preocupaciones que nos han dicho en ese momento, y vamos a hacerle la pregunta. Ahora, ya que hemos reflexionado sobre las preocupaciones que nos marcas, hemos reflexionado sobre esos momentos más de tensión, por así decirlo, que se produce durante todo el día en la rutina, ¿en qué te gustaría que se centrara el equipo? El equipo entendido como el núcleo, como hemos hablado antes, de familia y terapeuta, entendido como equipo conjunto. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuáles son los objetivos que nos marcamos? Y entonces ahí la familia es la que elige de esos puntos que hemos ido marcando o de otros que encuentran más importantes, porque a lo mejor a la hora de verbalizarlo y de hacer esa reflexión pueden encontrar que hay otros. Marcamos los objetivos de trabajo. Van a ser objetivos muy generales que vamos a tener que modificar, ¿vale? Vamos a partir de lo súper general a poderlo ir centrando y concretando en objetivos reales para poder intervenir en ellos, ¿no? Y ellos también lo van a hacer del mismo modo. Si el momento de tensión es que el momento de vestirse antes de ir al colegio con las prisas a ella le produce muchísima tensión y es algo que quiere trabajar, a ella o a él, le decimos, vale, ¿y ahora cómo lo marcamos como objetivo? ¿Qué es lo que de esto que está sucediendo es lo que quieres marcar tú como objetivo? Y vamos a trasladar tal cual esa petición de objetivo que está haciendo la familia, ¿vale? Después nosotros iremos concretando más adelante. Y después de hacer esa lista de objetivos, la familia va a priorizar. Enseñamos la lista de todos los objetivos a la familia y le decimos, venga, ahora, ¿por cuál empezamos? ¿Cuál quieres que sea el primer objetivo que vamos a trabajar en equipo? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? Y así vamos a ir haciendo la lista según el grado de importancia que marca la propia familia. Como veis, la familia es un pilar fundamental para poder hacer este tipo de intervención. A partir de aquí, con estos objetivos, nosotros lo que hacemos es que con ellos lo desgranamos y lo hacemos objetivos más realistas para poder cumplir y podemos temporalizar en el tiempo e ir marcando junto con ellos cuáles son las estrategias, los recursos que necesito,
cuál es la manera que podemos ir iniciando esa intervención. Para poder iniciar la intervención, nosotros como terapeutas estamos en el contexto natural y vamos a estar presencialmente con la familia y con el menor para poder ver y observar de una manera al principio de observadora cómo se producen todas esas dinámicas, cuáles son esas relaciones que se producen, de qué manera se producen, cómo se comunica el menor, cómo se comunica el papá, la mamá, el cuidador, la cuidadora con el menor, cómo se producen esas interacciones y vamos a poder tomar nota de todo esto. Y a partir de aquí vamos a ir pudiendo otorgar a la familia el conocimiento que necesita para poder ir modificando, si es necesario, o ir aplicando estrategias que sean necesarias. Aquí el objetivo es poder empoderar, poder dar capacidad a los papás y a las mamás y conocimiento e información para poder conocer el porqué del desarrollo de su pequeño o de su pequeña y qué es lo que tiene que ir teniendo en cuenta para poder ir actuando en consecuencia y hacerlo de una manera rutinaria, sin añadir sobrecarga ni a la familia ni al menor. Porque el menor ya tiene bastante con las terapias que recibe fuera, a lo mejor. Incluso en ocasiones puede hacer sentir al papá o a la mamá que ellos están trabajando, ¿vale? Como terapeutas. Y este no es el objetivo, es ver dentro de las rutinas cuáles son los beneficios de la propia rutina para el desarrollo del pequeño y de la pequeña. El poder ver, por eso es tan importante la entrevista basada en rutinas, poder ver cómo se organiza la familia y cómo podemos aprovechar cada una de esas rutinas como momentos de aprendizaje, que están totalmente contextualizados, que son libres, que son repetitivos y que son significativos y que van a dar una oportunidad de aprendizaje tanto a la mamá, al papá como al menor. Y entonces les vamos a dar la información que necesitan de el proceso evolutivo de su pequeño y su pequeña, de las características sobre su discapacidad y cómo podemos incluir al pequeño en la rutina para que pueda aprender y evolucionar y desarrollarse. ¿Vale? Y con esto terminaríamos. Muchísimas gracias por vuestra atención y ahora sé que vamos a ver el chat. Y voy a intentar responderos a todas las preguntas. Dejo esta diapositiva un ratito para que podáis tomar nota de mi correo electrónico si necesitáis, por si acaso no da tiempo a responder a todas las preguntas. Vale. Cuando haces la entrevista, lo haces con toda la familia presente. En caso de ser así, ¿cómo afecta a los niños escuchar lo que les preocupa a sus papás? Es cierto que la entrevista basada en rutinas normalmente se hace solamente con los cuidadores principales del menor o del menor. Si no hay opciones, pues lo que intentamos es que el menor esté lo más entretenido posible con algún tipo de actividad, juego, etcétera, y somos flexibles, intentamos flexibilizar para que el menor esté lo mejor posible, ¿vale? En caso de ser así, como afecta a los niños escuchar lo que le preocupa a sus padres. Claro, esto dependiendo del diagnóstico del PECO es por lo que tenemos que tener cierto cuidado, ¿no? O sea, ser conscientes de que estamos hablando de información sensible y es muy importante salvaguardar, ¿no? al menor. Y por eso es importante que podamos estar pues solamente con el papá, la mamá, con los cuidadores principales y el pequeño o la pequeña pues que esté en otro lugar o esté lo más entretenido posible para que no esté atento a la conversación como tal de toda la familia. Yo es cierto que por ahora en todas mis intervenciones no he tenido dificultad a la hora de poder hacer la entrevista de manera directa con los papás y sin la presencia del menor. Y cuando ha estado la presencia del menor, es cierto que era muy chiquitín y no había la capacidad para poder enterarse de lo que se estaba desarrollando y lo que se estaba hablando, ¿vale? Por desarrollo evolutivo normal, porque era un bebé.
El ecomapa es como el genograma. Pues no sé decirte exactamente, pero el ecomapa es, como habéis visto, es poder tener una visión general de todos los apoyos que puede llegar a tener ese núcleo familiar de forma directa, ¿vale? Genograma lo entiendo más como algo genealógico, ¿no? Entonces, aquí no se queda solamente la parte de familiar, sino que hay una parte de amistades que tiene muchísimo valor y que da muchísima información de todo el equipo que tiene detrás esa familia, por así decirlo, ¿no? De todo el conjunto que hay por detrás y de los servicios externos que influyen directamente en el desarrollo y en la evolución de la familia. A ver. Y no tenemos más preguntas. Muchas gracias a Esther y a Norma por las preguntas. Ya os comento que si necesitáis preguntar algo más, tenéis también mi correo electrónico. Y nada más. Muchas gracias y espero que os haya sido interesante y hayáis disfrutado este ratito juntos. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.